Muy buenos días, amigos, amigas. Reciban todos ustedes un cordial saludo este día 29 de abril del año 2025. En este escenario jurídico, Sandra, ya vamos a estar hablando del tema que tiene que ver con ese resurgimiento de la violencia armada en regiones clave. Por ejemplo, Cúcuta, Cauca, Antioquia, Santander, norte de Santander, que es Cúcuta, Cauca y Antioquia. Hay algo importante aquí a conocer. Grupos como las disidencias de las FARC, el ELN, el Clan del Golfo han intensificado ataques contra la policía y el ejército en departamentos estratégicos como norte de Santander, en Cauca, en Antioquia, en solo 13 días, o sea, casi 2 semanas, al menos 13 policías, 11 militares han sido asesinados y 13 policías, o sea, un total de 24. Y estas acciones buscan básicamente expulsar a la fuerza pública para retomar el control territorial, replicando tácticas de los años 90. O sea, la época de Pablo Escobar, cuando mataban cualquier cantidad de policías, que era lo que llaman ellos el plan pistola. Y han resurgido con esa estrategia que usaban en los años 90, en la época de Gaviria. Entonces, es una guerra, inminentemente. Ellos hacen todo esto con el propósito de armar una narrativa para la derecha, que permanentemente la derecha está hablando cosas como, por ejemplo, vamos a mirar acá rápidamente. Bueno, entonces, por ejemplo, una que surgió fue hace 56 minutos, donde dice: en mi ensayo, entre comillas, La democracia en peligro, cierre comillas, de María Fernanda Cabal, advierte del control territorial por parte de estructuras terroristas que se sirven de las facilidades que les da el gobierno, del aumento de la coca, y como eso alimenta el miedo como estrategia de mantener el poder para Petro. Aquí vamos a leer otro poquito más. Las constantes amenazas a la democracia hacen parte de ese plan, donde se desconoce la institucionalidad para pasar por encima de las ramas del poder público. Muchos no calculan el daño que le hicieron a Colombia dándole poder a un personaje como Petro. Eso dice María Fernanda Cabal. Pero echémosle una mirada a lo que dice la inteligencia artificial, de acuerdo a una pregunta que yo estipulé. Entonces, hay ataques de la disidencia, de las disidencias, que ponen en crisis la paz total. Dice así: el bloque Jorge Suárez Briceño, liderado por alias Calarcá, que se ha hablado mucho de este señor en Córdoba, atacó una unidad militar en Guaviare. Esto salió en esta semana, dejando 7 soldados muertos y 5 secuestrados, pero muchos de ellos ya fueron liberados. Este hecho compromete uno de los pocos procesos activos de paz con grupos armados. El gobierno de Petro ha propuesto una comisión independiente para investigar, pero la viabilidad del cese al fuego bilateral está en duda. Entonces, con respecto a esto, ¿sí? También hay que mirar otra cosa. Hay una enorme deforestación en la Amazonía. Durante el año 2024, la deforestación en la Amazonía colombiana aumentó en un 35% respecto al año anterior, alcanzando 107.000 hectáreas taladas. Las principales causas son el acaparamiento de tierras, la ganadería y los cultivos ilícitos, exacerbados por la presencia de grupos armados ilegales. Esto pone en riesgo la meta de cero deforestación para el 2030, ¿sí? Bueno, otra cosa también que les quiero contar es que, por ejemplo, yo hice la siguiente pregunta y de acuerdo a la pregunta que hice, me manda la siguiente respuesta. Porque la intención aquí es, primero, ir con la verdad,
bajarle el calibre a la desinformación tan atroz que nos levantan los medios de comunicación tradicionales y en especial aquellos políticos de la derecha que solamente están inclinados en una balanza donde su narrativa es más negacionista y donde no favorece para nada al gobierno del cambio, porque esta narrativa negacionista que ellos suelen utilizar es con el solo fin de ganar cualquier cantidad de puntos en sus narrativas, en sus discursos, para buscar plantear un nuevo pensamiento en la gente, y es que, no, la paz total no se dio, entonces hay que volver a la seguridad democrática de Uribe, hay que volver a eso, pero si nosotros nos damos cuenta, la seguridad democrática de Uribe, todo el tiempo lo único que supo hacer bien era, primero, evitar que hubieran muchas bajas de militares. ¿Por qué bajas de militares? Porque es que si se enfrentaban de verdad a las guerrillas en ese entonces, haciendo manejo de que todas estas también trabajan con narcotráfico, en fin, pues iba a ser más cruda la guerra y de por sí iban a perder más hombres en ese tiempo que en el de acá, porque en ese tiempo tal vez ni los mismos militares se encontraban preparados, no estaban preparados y más porque el personaje que los comandaba como comandante supremo de las fuerzas militares de Colombia del año 2002, 2010, del 2010 hasta el 2018 y del 2018 hasta el 2022, pues eran personajes que de eso no tienen ni idea. Entonces, para ellos, ¿qué era más fácil? Busquemos muchachitos empobrecidos, indefensos y que sean ojalá muchos. Entonces los mataban para simplemente ellos allá evitar que a militares los mataran. Pero como aquí en esta nueva era, en el gobierno del cambio, sí se está haciendo las cosas como alguna vez se tuvo que hacer, es decir, enfrentamientos entre el ejército y estas bandas criminales, pues ¿qué creen ustedes? ¿Será que vamos a pasar en blanco y no van a haber bajas de militares? Sí las hay, lastimosamente las tiene que haber. ¿En cuál guerra no ha existido muertos en materia de soldados y de los criminales? ¿En cuál? En todas siempre ha habido bajas, tanto de los malos como de los buenos. Lastimosamente es así. Siempre habrá eso. Pero en la seguridad democrática del señor Uribe, lastimosamente hubo más bajas en materia de inocentes. Personas que no tenían nada que ver con el conflicto armado, que no eran ni guerrilleros, ni eran policías, ni eran soldados, nada de nada. Simplemente muchachos empobrecidos. Más de 6.402. Más de eso. Muchos campesinos. Muchos desaparecidos. Muchos desplazados. Pero si uno se sentara a mirar las estadísticas de cuántos soldados, cuántos militares cayeron en esa época, en esa guerra, seguro que hubiéramos quedado aterrados la cantidad, la magnitud. Hubo un tiempo en que cayeron muchos policías, pero eran muchos, y era en la época de Pablo Escobar, porque él dio la orden de que se mataran todos esos policías. Pero en la época de Uribe fue todo lo contrario. En la época de Uribe dijeron, no, aquí no vamos a permitir que los militares mueran mientras están haciendo esas operaciones militares, no, porque terrible, ¿qué vamos a decirle al colombiano, a la colombiana? No, hagamos una estrategia diferente, busquemos entre todo, busquemos muchachos bien empobrecidos y hagámoslos pasar por esas cosas, ¿sí? Hagámoslos pasar por guerrilleros y démoslos de baja en combate. Pero las mentiras cayeron y la luz de la verdad salió. Y así nos dimos cuenta que el Plan Colombia, prácticamente el dinero que se recibía era para dotar a los militares para que tuvieran la posibilidad de ir y matar a todos esos pobres muchachos inocentes
y sin ellos tener tanta pérdida. Pero aquí en este gobierno es la cosa contraria. En este gobierno se supera la posibilidad de evitar pérdidas de vidas humanas tanto del lado A como del lado B. Pero lamentablemente entre los enfrentamientos, ¿qué pasa? En los enfrentamientos están trabajando con explosivos, están trabajando con motos, bomba. Entonces, están trabajando con drones, que es más tenaz. Entonces, todo esto es un movimiento feroz. Y eso, ni la derecha, como la señora María Fernanda Cabal, ni el señor Miguel Uribe Turbay, ni la señora Vicky Dávila, ni Paloma Valencia, ni el mismo Álvaro Uribe, ni el señor Germán Barcasera, ni el señor Francisco Santos, ni ninguno de esa gente se da cuenta de esas cosas. Ellos no examinan eso. Ellos dicen, no, aquí toca sentarnos y hablar de esto porque sería como la única manera de buscar ganar gente que después en el 2026 vote por nosotros, porque vamos a decirle que les vamos a dar la mejor seguridad democrática y aquello y lo otro, pero no es así, no es así, porque ellos siempre van a estar en el plan del perezoso. Ay, no, a mí me da pereza ir y atacar bandas criminales, no, mejor entreguémosle el territorio como lo hizo Duque, entreguémosle el territorio. Y pues claro, al entregar territorio como lo hizo Duque cuando entregó el Micay, pues ¿qué hizo? Incrementó, extendió, expandió toda esta cantidad de bandas criminales que hoy pues las azota contundentemente las fuerzas militares de Colombia, pero no es un trabajo sencillo, no es un trabajo fácil, es complejo, pero aún así miremos los resultados que me votó la IA en este punto. A continuación se presenta un balance de los principales resultados en materia de seguridad y lucha contra el crimen organizado en Colombia desde el inicio del gobierno de Gustavo Petro a agosto de 2022 hasta abril del 2025 basado en información oficial y reportes de medios confiables. La información oficial, ¿cuál es? La que proporciona el Ministerio de Defensa. Ellos tienen cualquier cantidad de estadísticas y de allá la inteligencia artificial extracta toda la información, extracta información también de diferentes medios periodísticos de confiabilidad que no tienen tendencia a desinformar, como el caso de Caracol, RCN, El Colombiano, Semana, que se la pasan todo el tiempo desinformando porque la desinformación ya es una grosería. Desinformar es una manifestación de insulto, manifestación de insulto, como lo dijo Noticracia. La desinformación en cierta manera insulta al lector, insulta al oyente, insulta al que ve, al televidente. A todo momento lo están insultando. ¿Cómo? Diciéndole cosas falsas. Entonces, por esa razón nacieron los alternativos, para desinformar en sus justas proporciones. Entonces, aquí va lo siguiente: capturas y neutralizaciones. Personas capturadas por vínculos con grupos armados ilegales, 9.030 personas, de acuerdo a la estadística extractada del Espectador. Combates registrados contra estructuras ilegales, 290 combates, hasta ahí. Puede que sea más, puede que sea menos. Miembros de disidencias abatidos en operaciones recientes, 2 integrantes del Estado Mayor Central, EMC. Incautaciones y destrucción de infraestructura criminal. En materia del polvito blanco incautado hasta el momento hay 605 toneladas. Puede obviamente haber más. Marihuana incautada, 376.168 kilogramos. Pasta y base de coca incautadas, 66.841 kilogramos. ¿Sí? Hojas de coca incautadas, 760.042 kilogramos. Laboratorios de droga destruidos, 3.968. Armamento incautado. Fusiles incautados en operaciones recientes, 31. Otros elementos incautados en una operación en el departamento del Cesar, se confiscaron 12 fusiles,
100 kilogramos de explosivos, una pistola, un lanzagranadas, 6 granadas de fragmentación, más de 11.000 cartuchos de diferentes calibres, más de 90 uniformes de uso exclusivo del ejército, brazaletes y propaganda destinada a adoctrinar a jóvenes. Esto viene de Caracol. Pues, o sea, han sacado cosas de ahí, pero existen pruebas en el Ministerio de Defensa, pues mucho más completas, ¿no? Más completas, que nos van a decir que obviamente de todo esto, obviamente hay mucho más que lo que nos están presentando aquí. Extradiciones, hasta el momento no se tiene, pero de acuerdo a lo que se ha hablado, hay más de 8 extradiciones, obviamente son más. Reclutamiento forzado de menores. Casos reportados en el 2024 son 409 menores. Departamentos más afectados: Cauca con 300, Putumayo con 20, Valle del Cauca con 18, Huila con 13, Arauca y Nariño con 10, ¿sí? Pero pueden haber obviamente más, ¿sí? Pueden haber mucho más. Grupos responsables: disidencias de la FARC, Estado Mayor Central y otras fracciones con 297 casos, grupos sin identificar 84, ELN 9, Segunda Marquetalia 7, Clan del Golfo, aquí lo tenemos, estos serían 7, crimen organizado 5. Menores rescatados por la fuerza pública según el colombiano, 284 entre enero y noviembre del 2024. Hay que recalcar una cosa, de lo que yo estoy aquí hablándoles a ustedes, cifras que ha extractado la inteligencia artificial proveniente de estos lugares, pero como nosotros nos damos cuenta, estos lugares dicen un poquito de mentiras, pero lo dicen con el propósito, a ver, de que de pronto la narrativa baje, ¿no es cierto?, de lo que realmente ha hecho la fuerza pública. Por eso es tan importante que, teniendo este concepto, también nos remitamos a espacios como el Ministerio de Defensa directamente, y desde allá nosotros empezamos a mirar toda la estadística de todo lo que ha pasado, y toda esa estadística, ¿dónde se encuentra? Está en un espacio que se llama Información Estadística, que viene desde Defensa y Seguridad, datos y cifras, información estadística, y ahí encontramos cualquier cantidad de información, ¿sí? Porque en datos y cifras pues estará toda la información, y toda se encuentra definida por año, lo que pasó en el 2022, lo que pasó en el 2023, lo que pasó en el 2024 y lo que va a pasar en el 2025. Entonces, el Observatorio de Derechos Humanos y Defensa Nacionales pone toda esa información que el ciudadano está invitado a averiguar. Nosotros tampoco nos vamos a quedar con las manos allá amarradas o vamos a estar estancados o bloqueados o congelados, ¿no? Y no investigar. Sí lo tenemos que hacer, debemos de hacerlo, ¿sí? Para poder entender un poco mejor esto y así también desbaratar los argumentos de esta señora, porque esta señora todo el tiempo, sus argumentos de todo tiempo es decir que Petro no está haciendo nada, que el ministro de Defensa Pedro Sánchez no está haciendo nada, que los ceses al fuego se acaban y que sigue la expansión de bandas criminales y siguen matando población civil y siguen matando policías y no se hace nada. Y mentiras, carambas, esto no es así. Vuelvo y me remonto a más cifras importantísimas. Territorios con mejoras en seguridad. Hubo reducción de homicidios, ¿sí? Y esto fue mejor comparado con años anteriores. La disminución se registró en un 3.6% en la materia de homicidios, al comparar el primer semestre del 2024 con el mismo periodo del año anterior. Departamentos con mayor reducción: Arauca, Chocó, Caquetá y Norte de Santander. ¿Y por qué? Pues porque allá ha estado también presente la conmoción interior. Tanto en Caquetá, Chocó, Arauca no tanto, pero en el norte de Santander sí. Pero ahora que ya se va a desmontar la conmoción interior, vuelve a resurgir esa violencia. Entonces, es como decir, si yo quito la conmoción interior en esos lugares, vuelve y incide. Entonces, el trabajo se incrementa mucho más en las fuerzas militares de Colombia. Y vea, una cosa importante que nosotros los colombianos tenemos que observar.
el presidente lo dijo muy claramente, para mí es importante toda vida humana y yo no quiero que ninguna vida humana se pierda. Eso lo dice él, pero frente a la realidad, lamentablemente, vidas humanas se tendrán que perder. Tal vez no sean muchas, pero cada vez que existen operaciones militares, más vidas se van a perder. Y resulta que en este caso, el presidente Gustavo Petro habla de un pequeño cese, o sea, una disminución de la operación militar, precisamente porque había eso, pero hay en otro punto la apertura de investigaciones y un comité para poder hacer estas cosas mejor que surgen, precisamente analizando estrategias de inteligencia y contrainteligencia. Yo no comprendo muchas cosas así, pero las leo, las digo así porque he estado leyendo mucho sobre estos temas. Y lo que observo es que si el presidente ha disminuido un poco esto, también lo hace con el propósito de no perder vidas en las fuerzas militares de Colombia. Pero en cierta manera sigue presente y con más fuerza la incautación de droga, la incautación de pasta de coca, la incautación de armamento, la incautación de minería ilegal y todas esas cosas. Eso sigue. La destrucción de narcolaboratorios también sigue. Nada de eso se detiene. La captura de más y más personas de las disidencias del EMC, Estado Mayor Central, del Clan del Golfo, del ELN, de otras disidencias, etcétera, etcétera, de toda esta gente, eso va a seguir, eso no se disminuye, a eso no se le da pare, porque la intención es que si se le da el pare, pues es obvio que esa gente coge nuevamente fuerza y se van a expandir. Pero sigamos mirando un poquito más las estadísticas que son bien interesantes. Viene otro punto, una pregunta dice así, según datos del Ministerio de Defensa hasta el día de hoy, ¿cuántos son los capturados en cuanto a estos grupos criminales? Entonces, según datos oficiales del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares de Colombia, entre agosto del 2022 y el 2025 hasta abril, se han logrado avances muy significativos en la lucha contra los grupos armados ilegales. A continuación se presenta un resumen de las capturas realizadas durante este periodo, que es lo que hay que mostrarle a la ciudadanía colombiana. Aquí lo que estamos haciendo es bajar los niveles de desinformación. Si Caracol no toma esa tarea, si RCN no toma esa tarea, si El Colombiano no toma esa tarea, si Infobae no toma esa tarea, si otros espacios periodísticos no toman esa tarea, pues ¿qué nos toca hacer? Pues diferentes ciudadanos que estamos acostumbrados a investigar, a chequear, a mirar, ¿no? Pues vamos y lo hacemos y preparamos un video y simplemente lo mostramos a la audiencia para que se pueda enterar de lo que ha pasado. Entonces, miren lo que dice acá. Capturas por grupo armado ilegal 2022 hasta abril 2025. Clan del Golfo, 1.700 integrantes capturados. Y son integrantes que tienen tiempos tremendos. 12 años de delincuencia, 15 años de delincuencia, 20 años de delincuencia, más de 30 años de delincuencia. No son cualquier personaje por ahí, son joyas, joyitas de la maldad, ¿no? Y se han capturado, y no son poquitos, son 1.700 integrantes. Es decir, este hecho de bajarle el número a todas estas bandas criminales es lo que los tiene desesperados ellos. Por eso intentan resurgir, por eso intentan expandirse, pero no lo han podido lograr y día por día seguirán cayendo hasta que llegue un momento en que ya no haya más. Y los pocos que haya, pues ¿qué les va a tocar hacer? Someterse, desvincularse, apartarse, desmovilizarse, etcétera, etcétera. Disidencias de la FARC. Estado Mayor Central, EMC, 1.140 capturados, más los 1.700, pues son hartos, ¿no? Segunda Marquetalia, 339 capturados.
Y todos estos personajes que son capturados, como vuelvo y les digo, no son personas por allá con un añito de estar en esa parte, en esa delincuencia. Son personas que llevan 5 años, 7, 8, 9, 10, etcétera, que son pesados, que son personas que en su ejercicio han hecho tanta maldad, han cometido homicidios, han cometido cualquier cantidad de extorsiones, secuestros, ¿sí? Desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, reclutamiento de menores en nivel forzado, trata de blancas, etcétera. Todo eso. Viene otro punto. ELN, Ejército de Liberación Nacional, 239 capturados. Grupos delictivos organizados, que es el GDO, 1.449 capturados. Delincuencia común, 9.817 capturados. Si uno hace una sumatoria de esto, obviamente, esto de las fuentes de donde sale, por ejemplo, dice aquí de Noticias BQ, Caracol Radio, la CNN en español, Opinión Caribe, la FM, ¿sí? Todos estos, pero este es el total que sacan ellos, pero obviamente hay mucho más que eso. Mucho más que eso. En total se han registrado aproximadamente 15.000 capturas de integrantes de grupos armados ilegales y delincuencia común durante este periodo. Ahora, si nosotros entramos y miramos directamente en Infopresidencia, en el Ministerio de Hacienda, vamos a mirar eso rápidamente. Bien, tenemos otros resultados operacionales. Sometimiento a la justicia, 681 individuos se han sometido voluntariamente a la justicia. Recuperación de menores reclutados, 481 menores de edad han sido rescatados de las filas de grupos armados ilegales. Muertes en desarrollo de operaciones militares, 152 integrantes de grupos armados ilegales han muerto en operaciones militares. Incautaciones, 3.510 armas incautadas. 18.672 artefactos explosivos destruidos. Obviamente puede haber mucho más de eso, ¿no? Porque, pues, seamos sinceros, los reportes que vienen acá es de lo que ha tomado la IA de la FM, ¿sí? De Caracol Radio, pero como nosotros los colombianos ya sabemos, esta gente como que aplica a poner en exhibición la información que ellos consideran debe estar, y si hay más, entonces no la muestran porque eso sería favorecer al presidente Gustavo Petro, pero es una cosa que se acerca más a la realidad, pero puede haber más de eso, más de eso. Bueno. Vamos a otro punto. De acuerdo a esto, desde el 2022 hasta hoy, ¿cuántos policías y soldados han sido asesinados o cayeron en estas operaciones militares? Y de los asesinados, sus casos, ¿cuántos se han resuelto? O sea, porque se han asesinado, ¿cuántos de esos criminales han capturado porque mataron policías? ¿Sí? Entonces viene la IA y dice lo siguiente. Entre agosto del 2022 y abril del 2025 se han registrado al menos 169 miembros de la fuerza pública colombiana, policías y soldados, asesinados sin cumplimiento de su deber. Esta cifra se basa en reportes de medios y organismos oficiales, aunque no existe un consolidado único por parte del Ministerio de Defensa. Desglose por año, 2022. Son más o menos 78 asesinatos de miembros de la fuerza pública. 2023, 38 policías y 57 militares. Total, estimado, 91 uniformados fallecidos. En el 2024, 91 soldados y policías, y un informe adicional menciona al menos 90 muertes en combate durante el año. Y para el 2025, en abril del 2025, un ataque del bloque Jorge Suárez Briceño, dirigido por alias Calarcá, Córdoba, dejó 7 militares muertos y 5 secuestrados en Guamapalo, Guaviare. Obviamente de esos algunos ya han sido liberados. Entonces, las cifras que están ahí presentes es de lo que extracta la inteligencia artificial de estos diferentes medios de comunicación, que obviamente los dejan como abiertos. Pero sigo contándoles a ustedes que existen estadísticas del Ministerio de Defensa
mucho más completos, donde la información puede ser obviamente mucho más, pero solamente por llevarnos una idea de cómo están las cosas. Estado de las investigaciones. Actualmente no se dispone de datos públicos consolidados sobre cuántos de estos casos han sido resueltos judicialmente. Si uno quisiera conocer esto, tiene que ir a diferentes fuentes de información para conocer exactamente qué ha ido pasando. Por eso es tan importante estar revisando permanentemente la información en las redes sociales. ¿A cuánto asciende más o menos las 604 toneladas de polvo blanco que se han incautado? ¿A cuánto más o menos asciende? Porque esos 604 es lo que corresponde de más o menos de lo que ha corrido el 2025. Entonces, el valor estimado según el mercado, más o menos estaríamos hablando por los tres, ¿no es cierto?, de aproximadamente 39.260 millones de dólares. 39.260 millones de dólares, es más o menos lo estimado. Es decir, es lo que ha perdido estas bandas criminales. Entonces, pues con más veras, como tanto han perdido, pues cómo no van a ir allá y matar. Imagínense, pues, eso es como decir, hay un personaje que les está acabando todo, entonces ellos tienen que moverse. Por eso es que también la fuerza pública trabaja intensamente y nosotros como pueblo colombiano tenemos que estar muy pendientes de estarnos permanentemente documentando para así no tener que estar cuestionando a la fuerza pública, a un hombre como Pedro Sánchez o al presidente de la República como Gustavo Petro, o escuchar lo que dice allá esa oposición que, mejor dicho, de oposición no tiene nada, que lo único que saben decir es puras mentiras, no saben decir más. Entonces, gracias a Dios hoy la gente está más animada para aprender, más animada para enterarse de todo lo que pasa con Colombia, y eso ayuda mucho a acercarnos a las posibilidades del éxito, del triunfo, de la victoria, para que en el 2026 podamos contar con un excelente Congreso y obviamente con otro gobierno progresista, porque también esa es la otra. Mucha gente tiene el deseo de que Gustavo Petro se pueda reelegir, pero hay un problema. La Constitución en una parte lo dejó firme que no se puede reelegir. Entonces, frente a esto, ¿qué pasa? Que toca que salga un personaje del progresismo muy fuerte que apoye, que avale, que lleve a fondo ese proyecto progresista y lo continúe. Entonces, entre los mencionados candidatos está Carolina Corcho, Gustavo Bolívar, son los principales, los que más se escuchan. Y pueda que Carolina Corcho o Gustavo Bolívar sean los que continúen con ese proyecto progresista, pero realmente aquí todo está es del poder del pueblo. El poder del pueblo es grande y es soberano. Y por esa misma razón todos estamos en ese marco haciendo pedagogía, en las regiones se está haciendo pedagogía, en más de 1.100 municipios en Colombia se está haciendo pedagogía con respecto a la consulta popular. Si la consulta popular gana el sí, es muy factible y casi que asegurado que en el 2026 el gobierno vuelve a estar con un gobierno progresista. Y estar con un gobierno progresista significa continuar con el desmonte de todas esas bandas criminales hasta, mejor dicho, hasta reducirlos a la nada. Y continuar investigando más brotes de corrupción porque todavía falta mucho y todo no se ha conocido bien. Y los principales que están en ese cuento todavía están caminando, gozando de libertad, de impunidad y haciéndose ricos y haciendo lo que se les dé la mugre gana. Entonces, si nosotros realmente como pueblo colombiano queremos que las cosas continúen marchando en la limpieza de esta casa,
tenemos que obligatoriamente elegir un gobierno progresista. Tenemos que irnos inclinados hacia ese punto, porque yéndonos hacia ese punto inclinados, pues vamos a estar mejor, más favorecidos, mejor salud, mejor sistema del sector, de la parte laboral, ¿sí? La parte educacional, la parte agraria, etcétera, etcétera. Lo que es la parte de la seguridad y todo, va a estar mejor, va a estar mejor. Por eso es tan bueno que nos sostengamos en no dejarnos llevar tanto el cuento de lo que dice la señora Vicky Dávila de Gineco, de lo que puede decir María Fernanda Cabal, de lo que diga Paloma Valencia, de lo que diga Miguel Uribe Turbay, de lo que diga Germán Vargas Lleras, de lo que dijera otro que se llama Andrés Bello, Andrés Rendón, Federico Gutiérrez, todos esos personajes que lamentablemente la única narrativa que tienen es guerra, 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 porque ellos no van para mejorar el pueblo, ellos no van para mejorar las cosas, ellos van es para modificar la constitución al cuadre de ellos, para poder robar más, para poder esclavizar hombres y mujeres, colombianos, colombianas. Entonces, no podemos en ningún momento permitir que esas cosas sucedan. Bueno, vamos a otro punto. Entonces, veamos otro punto. En cuanto a bienes en extinción desde el 2022 hasta el 2025, asciende esto. Entonces, los bienes incautados o ocupados con fines de extinción de dominio desde el 2022 hasta el 2025, entonces, por el lado del 2022 son como 4 billones de pesos colombianos. Por el 25 estamos hablando de más de 25.000 millones, y recordemos que esos 25.000 millones de pesos pertenecían al Clan del Golfo en La Guajira. Y eso fue una noticia de este mes de abril. Y también más de 56 bienes, ¿sí?, de narcotraficantes de este sector que se llama La Empresa, que está aproximado en 13.400 millones de pesos. Entonces, el total estimado desde el 2022 hasta el 2025 asciende a 4.4038. Oye, esto es un número muy grande. 4.038 billones de pesos colombianos. Imagínense todo lo que se ha incautado, todo lo que hay en extinción de bienes, con toda esa cantidad de plata, fácilmente tenemos como 2 tributarias. Fácilmente tenemos 2 tributarias para poder sostener el gasto público, incluso hasta poder pagar la deuda externa completamente. Porque es impresionante, es una cantidad de dinero, mucho dinero, mucho dinero. Bueno, así están las cosas. Entonces, ahí está la situación. Bueno, creo que pues hasta aquí no es más, o sea, hay mucha información, pero como yo les digo, existe una estadística que nos presentó Alejo Vergel el día de ayer, donde, bueno, yo lo vi así, donde se hablaba de más de 70.000 capturas que han sucedido. Y puedo creer que sí, así sea. Lo importante aquí, ante todo esto, es otra cosa importante que tenemos que mirar acá, de lo que dijo el ministro de Defensa en una de sus intervenciones, ¿sí? Él decía algo muy importante, por aquí lo vamos a mirar, en este puntico que está acá, él lo dijo hace una hora, y yo pienso que sí hay que analizar muy bien la situación frente a lo que él puntualizó. Dice así el ministro de Defensa: con respecto a la dramática situación en el Catatumbo, donde se registró el asesinato de más de un centenar de personas y el desplazamiento de cerca de 64.000 habitantes, el ministro Pedro Sánchez alertó sobre las graves consecuencias de que se declare inexequible el decreto de estado de conmoción interior. Recordemos que el estado de conmoción interior tiene un movimiento de 90 días, ¿no es cierto? Pues los 90 días ya prácticamente pasaron. Empezó el 24 de enero
del año 2025 al 24 de febrero, al 24 de marzo, al 24 de abril. Ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Y esto ya termina. Entonces, si se pierde ese recaudo, la fuerza pública podría verse afectada o podría ver afectada su capacidad de inteligencia. La defensa antidrones podría quedar estática y tocaría maniobrar de otra manera frente a la necesidad de proteger a los colombianos, puntualizó. Entonces, ¿por qué lo dice así? Porque es que estas bandas criminales que todavía están, ahora están atacando son con drones. Y estos drones tienen determinada capacidad que pueden resistir el peso de un aparatico, un explosivo. Y claro, al llevarlo al aire, ¿no es cierto? Al subirlo y rodarlo tanto, entonces tienen la capacidad de llegar a cierto punto y liberarse y explotar. Y cuando explotan pues de pronto explotan frente a un uniformado, o pueden explotar en un centro comercial, o pueden explotar donde hay gente, donde hay población civil. Es delicado, es delicado. Entonces, se están haciendo todas las estrategias necesarias para evitar que todas estas cosas puedan pasar. El trabajo es intenso. Y realmente la derecha en este momento no está ayudándonos para nada. La oposición no está ayudando para nada. Los medios de comunicación tradicionales no ayudan para nada. Entonces, es un mundo donde estos grandes héroes intensifican su trabajo para defender a la población. Y como se dice el dicho, con todo lo que pueden lo están haciendo. Creo que del lado de nosotros lo único que podemos hacer es orarle a Dios para que les vaya bien. Yo siempre oro a el nombre de Dios que se llama Dalel Amedalef, que es un nombre hebreo, y pido mucho todos los días, sin falta, por esas cosas. Entonces, solo nos queda y nos resta, pues, que la suerte siempre esté del lado de nosotros, de los colombianos, porque somos más los buenos que los malos. Somos más los buenos que los malos. Y de nosotros como pueblo está resolver todas estas cosas. Porque recordemos que nosotros como pueblo somos los soberanos. Somos los soberanos. Recordemos que nosotros nacimos con esa soberanía y morimos con esa soberanía. Entonces, ahí está la tarea. ¿Cuál es? Investigar, estar indagando, estar mirando, estar revisando. Para aquellos que les gustan mucho los sistemas y que andan permanentemente con las redes sociales, yo los invito a que estén chequeando la ChatGPT, miren, es la inteligencia artificial, observen, hay cualquier cantidad de información para uno conocer y estar ahí avanzando en el proceso. Ojalá nosotros los que informamos de manera alternativa, ojalá no fuéramos 5,000, sino fuéramos mucho más, por allá unos 10,000, ojalá 10,000, ¿sí? Y todos al tiempo informando sobre las cosas a muchísima gente, créanme que estaríamos mayormente informados. Ahora, con lo que anoche se conoció en el Consejo de Ministros, que se televisó a las 7:50 de la noche en adelante, que duró casi como 3 horas, llegó hasta las 10 de la noche, un poquito más. Ahí se contaba todos los detalles de la consulta popular, punto por punto, desde el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y pues ojalá mucha gente estuvo ahí pendiente mirando eso, porque yo sé que a mucha gente le interesa eso, saberlo. Entonces, así como nos pasa con eso, entre más estemos informados, entre más busquemos la información, es la única manera que tenemos para combatir la desinformación. Ya mucho con la desinformación nos han insultado, muchísimo. Durante muchos años nos han insultado porque nos han visto la cara de monigote, de idiotas útiles, de bobos, de tontos, de estúpidos. Entonces, ya esos tiempos se murieron, ya eso es un pasado, todo eso se acabó. Estamos en una nueva era, en la era de aprender más, en la era de investigar más. Entonces, nuestra función vital, nuestra tarea para los que nos gusta mucho hacer esto, es estar permanentemente investigando, leyendo
Y pues si tenemos la oportunidad y nos mueve el corazón, pues compartirlo con nuestras demás compatriotas. Así son estas cosas. Bueno, termino mi video acá. Quedo muy agradecida con cada uno de ustedes porque me puedan ofrecer un comentario, porque se puedan suscribir a este canal. Recuerden que este canal, entre más la gente se suscribe a este canal, crece más, pero cuando crece significa que son más personas que llevan la voz a otras personas. Si en este momento estamos a punto de llegar a los 16,000, multiplicamos 16,000 por 5, esto nos estaría representando cerca de 60, 90,000 personas más o menos que se podrían estar enterando de todo lo que está pasando. Y entre más este numerito se crezca, entre más se crezca este número, son más y más personas las que se van a enterar, porque es una red. Este entera a 5, estos 5 enteran cada uno a 5 y así sucesivamente hasta que llegue a lo infinito. Entonces, entre más colombianos estemos enterados de todo lo que pasa en este país, podemos afirmar que muchos estamos ya educados en materia de estos temas y que finalmente, cuando se llegue el momento de elegir en el Congreso la gente que va a trabajar para nosotros, para el pueblo, haciendo las leyes que le corresponden al pueblo, pero para beneficiar al pueblo, no para tirarse al pueblo, entonces sabremos que hemos hecho bien la tarea. Y continuidad del progresismo. Debe ser el progresismo. Debe ser gente fiable. Debe ser gente confiable. Gente con saber. Gente con empoderamiento. Así solamente lo podemos lograr. Amigos, amigas, muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.